Estimados compañeros, reciban un caluroso saludo en este encuentro Volver a Marx, este encuentro regional que se realiza en esta ciudad de Saltillo. Los encuentros Volver a Marx, que se han venido realizando desde hace ya algunos años en diversas ciudades de la República y en la propia capital del país, forman parte de un esfuerzo encaminado a la reflexión acerca precisamente de la vigencia del pensamiento de Marx y del análisis de la realidad nacional con el propósito de lograr la unidad de las organizaciones marxistas, encaminado todo esto a lograr una mayor incidencia de estas organizaciones en la lucha de clases que se da en el país. Estos esfuerzos de reflexión constituyen sin duda alguna una aportación muy importante al pensamiento socialista mexicano en este principio del siglo XXI que tanto requiere del análisis y de la participación de las organizaciones inspiradas en el pensamiento de Carlos Marx y de otros revolucionarios para tratar de transformar la situación que vive el país, una situación caracterizada por la pobreza, por la explotación y por el sufrimiento de millones de mexicanos. En ese sentido, pues, quisiera, sin mayor preámbulo, iniciar con esta participación. La discusión en torno a la vigencia del pensamiento de Carlos Marx, sin duda alguna constituye, hoy por hoy, una de las tareas fundamentales en el terreno de la lucha ideológica, toda vez que después del colapso de la Unión Soviética y de los regímenes socialistas de Europa del Este, la burguesía ha desarrollado una propaganda muy efectiva para sembrar en la percepción popular la idea de que el socialismo ha fracasado y ha decretado la obsolescencia del marxismo como teoría para la liberación del hombre. En las últimas décadas, a partir de ese histórico acontecimiento, una gran cantidad de organizaciones y cuadros que fueron promotores del ideal socialista han claudicado y se han refugiado, en el mejor de los casos, en las filas de la socialdemocracia. Una izquierda que ha renunciado al objetivo principal del socialismo, es decir, a la emancipación del hombre, no solo de la opresión económica y política del capitalismo, sino además y sobre todo, la emancipación del hombre de la alienación producida por las estructuras del capitalismo. Pero si esta huida de antiguos socialistas es un hecho incuestionable, también lo es que no pocos de ellos han terminado por pasarse abiertamente del lado contrario y hoy combaten en la lucha de clases hombro con quienes fueron sus acérrimos enemigos. Junto con lo anterior, pero también en buena medida, como consecuencia de ello, para la mayoría de los trabajadores del mundo, el ideal socialista se ha desvanecido y sus aspiraciones reivindicativas se han limitado a lograr la mejora de sus condiciones de vida en el marco de la economía capitalista, a pesar de que el capitalismo del siglo XXI, este capitalismo neoliberal, día con día se encarga de demostrarles que esa aspiración no pasa de ser una quimera. Para los socialistas de hoy, resulta entonces primordial, en esta lucha de clases, fortalecer nuestras convicciones y afilar nuestros argumentos para demostrar lo falaz de la propaganda burguesa que pregona el fin del marxismo como teoría para la liberación del hombre, y convencer a los trabajadores del mundo que esta realidad que hoy padecemos de ninguna manera tiene que ver con un supuesto orden natural y por ello inmutable, y que puede realmente ser transformado para construir un mundo diferente en el que los hombres recuperen la plenitud de sus capacidades. El enorme peso de la evidencia empírica acerca del acelerado deterioro de las condiciones de existencia de la inmensa mayoría de la humanidad no deja lugar a ninguna duda acerca de la incapacidad del capitalismo actual para proporcionar bienestar social, incluso en las sociedades más desarrolladas. El hambre, las enfermedades, el abuso, la explotación y la muerte que padecen miles de millones de seres humanos en todo el mundo
y el riesgo inminente de una catástrofe ecológica de dimensiones apocalípticas configuran, sin embargo, una coyuntura muy favorable para la lucha anticapitalista. Amplios sectores de la población del mundo entero se han visto empujados a salir en demanda de una manera digna de vivir y en no pocos casos en demanda de la simple posibilidad de vivir, como lo demuestran las movilizaciones y revueltas sociales que caracterizan al mundo actual. Las voces que denuncian al capitalismo de hoy, el neoliberalismo, como la causa principal de este deterioro, son cada vez más fuertes. Sin embargo, es preciso reconocer la ausencia casi total de las ideas socialistas en el seno de esta resistencia. El movimiento antineoliberal en su mayoría propugna por una reestructuración del capitalismo con fuertes referencias nostálgicas al estado de bienestar, y en buena medida los destacamentos socialistas llegan hasta ahí. Es la conquista de un mejor nivel de vida material y en alguna medida tratar de detener el deterioro del medio ambiente lo que determina la característica de este movimiento. Y no está mal que así sea. La amplitud de la coalición que es preciso construir para enfrentar al capitalismo neoliberal así lo determina. Lo que sí resulta problemático, preocupante, sería que los destacamentos de la izquierda socialista también nos quedemos hasta ahí. Pareciera como si nosotros, estos destacamentos marxistas, no atinásemos a sustentar con fuerza el proyecto estratégico, más allá de la coyuntura, teniendo como centro la meta de abolir el capitalismo y construir una sociedad socialista. Al menos es lo que se puede observar en el caso de México, en donde los destacamentos socialistas no han logrado incrementar ni el peso de su participación ni la influencia de sus ideas, de su programa en el movimiento de resistencia antineoliberal. De acuerdo con Zygmunt Bauman, el socialismo soviético descuidó la tarea estratégica de desmontar las estructuras que producen la alienación, al embarcarse en una competencia con el capitalismo en el terreno en el que éste le llevaba ventaja, esto es, en el terreno del desarrollismo, entendido como un crecimiento económico de la productividad y de la eficiencia medidas con los parámetros de la economía de mercado. De esta manera, el propósito esencial del socialismo, consistente en romper las cadenas de la alienación que impide el despliegue de las potencialidades del hombre, quedó postergado, y como la historia lo demostró después, el socialismo soviético pierde esa competencia en el marco de una sociedad en la que amplios sectores de la población soviética albergaban una profunda insatisfacción con su régimen. La enajenación producida en los trabajadores rusos por las estructuras de una economía de mercado bajo el mando de la burguesía dio paso, según Bauman, a la enajenación producida en los trabajadores soviéticos por las estructuras de una economía planificada bajo el mando de los burócratas estatales. El vínculo natural entre el hombre, su trabajo y el producto del mismo, roto por el capitalismo, nunca fue reconstruido por la economía soviética. El trabajador soviético siguió siendo solo una pieza más en la maquinaria de producción. Sus cadenas nunca fueron rotas, antes al contrario, se reforzaron eliminando incluso las muy limitadas libertades que proporciona el capitalismo. El socialismo soviético abandonó el campo de batalla en el que precisamente el socialismo no puede ser derrotado por el capitalismo, es decir, en el campo de la construcción de una sociedad verdaderamente libre. En las condiciones del mundo actual, la izquierda socialista corre el riesgo de incurrir en el mismo error si no convierte en el motivo principal de su lucha algo más que el mejoramiento material de la vida de los trabajadores, ciertamente hoy gravemente afectado por el capitalismo neoliberal. Los límites de esta meta reivindicativa pueden ser alcanzados, al menos en teoría, en el marco del estado de bienestar, que como sabemos se sustenta en una economía de mercado. Llegar hasta ahí significa dejar de lado el objetivo principal del socialismo, la destrucción de las estructuras que convierten al hombre en un ser enajenado, que como dijo Marx, solo se siente humano en aquellas funciones que comparte con el resto de los animales, tales como dormir, comer, beber, procrear, y se siente animal
precisamente en aquello que lo debe distinguir de los animales, en el trabajo, porque el trabajo en el capitalismo, sea neoliberal o de rostro humano, se ha reducido a una actividad embrutecedora que ha dejado de ser la expresión de la inteligencia creativa del hombre, ha dejado de ser el instrumento para su realización plena. La izquierda socialista debe fortalecer sus argumentos para incidir en el seno del movimiento antineoliberal y empujar en la dirección de convertirlo en un movimiento anticapitalista y, consecuentemente, a favor del socialismo. Sin esta perspectiva estratégica, su peso será muy limitado y su actuación quedará siempre subordinada a aquella izquierda que desde el rompimiento de la socialdemocracia con el socialismo del siglo XIX reformuló en la práctica el concepto marxista de emancipación al considerar que ésta puede lograrse en el marco de una sociedad capitalista. En ese sentido, la acción de la izquierda socialista en la lucha de clases, al mismo tiempo que refrenda su compromiso con las reivindicaciones enfocadas a los aspectos materiales que dominan al movimiento antineoliberal, está obligada a trascender los límites de esta lucha reivindicativa y a incursionar en el campo de la transformación de la conciencia de los trabajadores, que les permita atisbar al amplísimo horizonte de libertad que se encuentra más allá de tales reivindicaciones y más allá del capitalismo. La acción de la izquierda socialista debe promover el surgimiento y el desarrollo en el seno del movimiento antineoliberal de una contracultura, en el sentido apuntado por Gramsci, que dispute la hegemonía de la burguesía, que ha echado profundas raíces en nuestras sociedades, incluidos desde luego los propios trabajadores, sus organizaciones, sus dirigentes y en una buena parte de la izquierda. La vigencia del marxismo no descansa entonces solo en el argumento, por contundente que éste sea, del fracaso del capitalismo, ahora neoliberal, para procurar el bienestar de la sociedad, sino además y sobre todo en la afirmación de que la auténtica liberación del hombre se encuentra en la destrucción de las estructuras que hacen posible la alienación, que mantienen al hombre encadenado a la dominación burguesa y que lo convierten en poco menos que un animal irracional, en un ser enajenado, incapaz de percibir su realidad más allá de los límites que le impone la ideología burguesa, y su sustitución por un nuevo modo de producción que restituye ese vínculo natural entre el hombre, su trabajo y los productos de éste, liberando así su inteligencia creativa y restituyéndole al trabajo el papel que le corresponde como el medio por excelencia para alcanzar su plena humanidad. Consideramos que sólo así los hombres romperán sus cadenas y alcanzarán su verdadera libertad. Muchas gracias.